Realidad virtual. ¿Qué es? Son sistemas que permiten al usuario ver, moverse y reaccionar en un mundo simulado por ordenador o computadora. Ofrece una nueva forma de hacer terapia que conlleva importantes ventajas para el contexto terapéutico. Debido a esto, no hace falta esperar que se produzcan los acontecimientos en el mundo real, ampliándose las posibilidades de autoentrenamiento. Una de las grandes aportaciones de la realidad virtual como tecnología es su capacidad de inmersión y de interacción. En el ámbito de la psicología se utiliza la realidad virtual en el tratamiento de aerofobia, el miedo a volar, velonefobia, el miedo a las agujas, amaxofobia, el miedo a conducir, entomofobia, el miedo a los insectos, acrofobia, el miedo a las alturas, claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, agorafobia, el miedo a los espacios abiertos. La realidad virtual siempre ha estado muy unida al mundo del cine. De hecho, las primeras representaciones de realidad virtual están en las técnicas estereoscópicas, es decir, las películas graban la imagen desde la posición de los dos ojos para proyectarla a la vez en la pantalla por medio de luz polarizada. El usuario, al disponer de unas gafas de luz polarizada, recibe en cada ojo una imagen distinta que provoca la sensación de profundidad. Un pionero de los sistemas de realidad virtual fue Mordaunt Hailing, un director de cine cuyo objetivo fue aumentar el tamaño de la pantalla hasta que ocupara el 72% del ángulo de visión del espectador. Con ello pretendía conseguir la experiencia de visión total para la persona que viera la película. Creó un primer modelo en 1956 llamado Sensorama, que podía ser usado solo por una persona. Además de incluir una imagen envolvente, también utilizaba sonido estéreo, vibraciones, olores e incluso la sensación del viento, por medio de ventiladores para hacer creer al usuario que realmente se encontraba conduciendo una motocicleta por Nueva York. También tenía otros programas como conducir un buggy por el desierto, viajar en helicóptero o estar bailando la danza del vientre. El siguiente hito en la realidad virtual llegó poco después cuando Charles Common y James Bryan crearon en 1961 el Philco Headset TV. Fue el precursor de los cascos de realidad virtual, ya que captaba el movimiento de la cabeza para saber hacia dónde está mirando el usuario. Estaba unido a un circuito cerrado de video y la cámara se movía de la misma forma que lo hacía la cabeza del usuario. Su principal aplicación fue como sistema de seguridad para poder observar remotamente situaciones peligrosas. Sin embargo, el gran impulsor de la realidad virtual, tal como la conocemos ahora, es Ivan Sutherland, que en 1965 construyó el Ultimate Display, aparato que consistía en dos visores independientes que suministran una visión de estereoscopia al usuario, lo que elimina la necesidad de las gafas de luz polarizadas. Aplicaciones dentro de la psicología. La primera aplicación de la realidad virtual en psicología se produjo en 1992. Su objetivo era conseguir reducir la ansiedad que le producía volar a una mujer de 32 años. Después de haberla expuesto durante 8 sesiones a una situación de vuelo simulado, su ansiedad se redujo notablemente. Para comprobar si se podía generalizar el aprendizaje, le pidieron que hiciera un vuelo real que le producía cierta ansiedad, pero pudo volar de una forma confortable sin ningún ataque de pánico. A partir de ese momento se realizan proyectos en distintos campos, como lo son las fobias, miedo a los espacios abiertos, hablar en público, a las alturas, a los exámenes, etc. Disminución del estrés y el dolor en enfermos, desórdenes de comida o mejora de las capacidades de los autistas. Este es uno de los campos de más interés y expansión dentro de la psicología, debido a que está muy unido a una técnica de disminución del estrés, muy usada en el ámbito clínico, la desensibilización por exposición prolongada. Esta técnica consiste en enfrentar a la persona que tiene algún miedo o fobia al estímulo aversivo hasta que deje de afectarle.
El uso de la realidad virtual en este tipo de terapias tiene unas ventajas difíciles de conseguir de otra manera. El control por parte del terapeuta del contenido del estímulo que observa el paciente. La posibilidad de abortar en caso de que se sufra algún ataque de ansiedad. La exposición a situaciones similares pero simplificadas para marcar más claramente los componentes básicos o la privación del paciente para poder expresar sus miedos o reacciones. Este nuevo modelo conduce a que la realidad virtual sea capaz de provocar en el paciente emociones, reacciones y pensamientos muy semejantes a los que se darían en una situación real. Así, por ejemplo, un paciente con fobia a las arañas sentirá el mismo miedo frente a una araña virtual que frente a una de verdad. Entornos virtuales. Dicha terapia permite exponer a los pacientes a las situaciones que temen de una forma controlada, segura y sin salir del despacho del terapeuta. Además, durante las sesiones de exposición, el terapeuta podrá utilizar de forma simultánea algunas de las técnicas de tratamiento más tradicionales, como lo son la reestructuración cognitiva, relajación, entre otras. Permite exponer al paciente a estímulos interoceptivos, como lo son la taquicardia, ahogo, visión doble, visión borrosa y visión de túnel. En el trastorno de ansiedad, ofrece el contexto ideal para ayudar al paciente a combatir sus preocupaciones y enseñarle a utilizar las técnicas de relajación más eficaces, como lo son la respiración controlada, la relajación muscular progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno. Una vez el paciente haya aprendido a utilizar las técnicas de relajación, podrá enfrentarse a aquellas situaciones temidas mediante los ambientes virtuales. Hablar en público. La fobia social representa entre un 20 a 35% de los trastornos fóbicos vistos en clínica. El miedo a hablar en público puede ser definido como un temor intenso y persistente, tanto a hablar o actuar frente a un gran público como a presentar un informe frente a un pequeño grupo. El paciente se podrá enfrentar tanto a un pequeño grupo de trabajo como a una gran audiencia. Primero se presenta la sala de reuniones y segundo se presenta la sala de conferencias. En ellas, el paciente deberá prepararse y exponer una pequeña charla de 2 a 5 minutos. Fobia a volar o aerofobia. Hoy en día se considera que aproximadamente el 10% de la población presenta un miedo intenso a volar y por tanto evita hacerlo. Se pueden encontrar 7 escenarios virtuales en los que se representa una situación habitual de vuelo. Primero, ir a comprar el pasaje. Segundo, preparar el viaje desde casa. Tercero, desplazamiento al aeropuerto. Cuarto, en el aeropuerto. Quinto, embarcar. Sexto, durante el vuelo. Séptimo, desembarcar. Este amplio abanico de situaciones permite tratar primero el miedo en el momento de volar y luego la ansiedad anticipatoria. Fobia a las alturas o acrofobia. La fobia a las alturas es clasificada en los actuales sistemas diagnósticos de los trastornos mentales como una fobia específica de tipo situacional. Los pacientes con este tipo de fobia suelen temer sufrir un daño o morir, y en ocasiones pueden tener miedo o marearse. Se pueden encontrar 2 ambientes virtuales en los que el paciente, de forma gradual, progresiva y avanzado a su propio ritmo, deberá enfrentarse a alturas cada vez mayores. Primero, un puente y segundo, un edificio de 20 plantas. Miedo a la sangre, inyecciones y el daño. Más de un 10% de las personas pueden ser diagnosticadas de este tipo de fobia, que se caracteriza por un temor irracional inducido por la visión de sangre o heridas, recibir inyecciones, realizar un análisis de sangre, entre otras. A diferencia del resto de fobias, esta patología se caracteriza por una respuesta de ansiedad difásica. Si bien en un primer momento hay una elevada activación fisiológica, a continuación se produce una disminución muy brusca de la misma. Estos pacientes suelen marearse o incluso pueden llegar a desmayarse.
Se encuentran diferentes ambientes virtuales que simulan la realización de un análisis de sangre en un hospital. Primero, en la sala de espera. Segundo, esperando en la enfermería. Y tercero, la extracción de sangre. Durante la sesión de exposición y con el fin de contrarrestar la disminución de activación fisiológica, el paciente podrá utilizar técnicas de tensión aplicada. Claustrofobia. La dificultad para respirar, el miedo a asfixiarse o el temor a la restricción de movimientos son fenómenos muy habituales en este trastorno. Para aprender a hacer frente a esta sintomatología, se encuentran dos de las situaciones más temidas por parte de este tipo de paciente: viaje en un ascensor o realizar una resonancia magnética. En ambas situaciones se ofrece un contexto controlado y seguro en el que el paciente podrá empezar a hacer frente a sus propios miedos. Por su parte, el terapeuta podrá graduar el nivel de dificultad de cada situación para adaptarla al grado de disfunción del paciente. Fobia a los animales. El inicio de las diferentes fobias a los animales suele remontarse a la infancia y en este sentido suele tender a la cronicidad. Si bien el tratamiento psicológico es muy eficaz, la mayoría de pacientes con fobia a los animales se niega a llevar a cabo las sesiones de exposición en vivo por considerarlas demasiado adversivas. Una alternativa igual de eficaz, pero mucho más atractiva, es la exposición mediante entornos, ya que permite el tratamiento de algunas de las fobias a los animales más habituales. Primero, cucarachas. Segundo, arañas. Tercero, abejas. Hay que señalar que los fóbicos a los animales temen especialmente los movimientos de los animales, sobre todo si son repentinos, su apariencia física o bien la cantidad. En esta realidad virtual se exponen a todos ellos. Agorafobia. Esta fobia, con o sin trastorno de pánico, puede ser definida como un miedo y una evitación de lugares públicos o salir fuera de casa a causa de la anticipación de experimentar niveles de ansiedad muy elevados o ataques de pánico. En general, estos pacientes temen a estar en lugares o situaciones en los que sea muy difícil escapar en el caso de tener un ataque de pánico. En los casos más graves, pueden llegar a pasar la mayor parte del tiempo en casa, con lo que su vida diaria se ve drásticamente limitada. El paciente tendrá la oportunidad de enfrentarse a alguna de las situaciones que más teme. Primero, plaza pública. Segundo, viaje en metro. Tercero, viaje en autobús. Y cuarto, de compras en una tienda de ropa. Además, permite la exposición a diferentes señales interoceptivas que simulan una respuesta elevada de ansiedad, como lo son taquicardia, ahogo, visión doble y visión borrosa.